Hola, buenas tardes. Entonces, ahorita vamos a continuar con el doctor Leonardo Arévalo Mora, quien me acompaña hoy pues en la presidencia de esta sesión. El doctor Arévalo es médico y cirujano de la Universidad Nacional con un máster en VIH. Además es especialista en epidemiología. Es también magíster en salud sexual y reproductiva. Y el doctor Arévalo se desempeña como médico líder de VIH en Bogotá, en CEPAIN IPS, y como médico experto en VIH en Virrey Solís IPS. Hoy nos acompaña el doctor Arévalo con la charla Violencia en el marco de la atención del paciente con VIH. Adelante, doctor Arévalo. Muchas gracias, doctora Jimena. Bueno, es para mí también un gusto poder compartir una de las áreas de investigación que hemos tenido en las diferentes IPS en las que hemos estado, compartiendo las nociones y tratando de visibilizar un tema tan importante como es la violencia, pero que muchas veces no abordamos desde nuestra práctica diaria, desde la consulta. Pues muchas veces nos quedamos en la parte biológica en cuestión a la carga viral, la supresión, cómo debe estar los CD4, y esta parte tal vez se la dejamos mucho al grupo interdisciplinario que nos apoya inmensamente. Pero hoy lo que queremos hacer es visibilizar este tema y comprender que hace parte también de esa visión holística que tenemos que tener con los pacientes. Bueno, el enfoque que tenemos que dar a esta charla, no quiero enfocarlo más que todo hacia la violencia de género hacia mujer, quiero que veamos todos los tipos de violencia que pueden haber, y para eso tenemos que reconocer mucho, digamos, aunque en este país que hemos, que compartimos tanto de las noticias del día a día, los comentarios de las familias sobre violencia, sí tenemos que hacer como una división sobre qué tipos de violencia hay, porque cuáles nos vamos a encontrar, no necesariamente el golpe, la zarandeada, el jalar los cabellos, son formas de que nosotros digamos que se está presentando un caso de violencia, sea intrafamiliar o de pareja, sino que también tenemos que ver y reconocer dónde tenemos que intervenir. Entonces, dentro de esos tipos de violencia, ustedes reconocen lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o laboral. Veamos un poquito de cada una. La violencia física, obviamente las agresiones que se tienen hacia las otras personas, golpes, lanzamiento de objetos, sacudidas, estrujones, todo lo que pueda generar un daño físico. La psicológica es toda esta acción que está enfocada en degradar a la persona, a controlar sus acciones, a, como dicen los muchachos, a deporbajearla, a darle humillación, manipulación, y pues que tiene un gran impacto a nivel de autoestima. La parte económica, la violencia económica, cuando tenemos que el dinero es el fomentador de que se controle a la otra persona, sea porque no le das dinero para que compre sus cosas, que tiene que pedir permiso, juega un factor muy dominante en esa relación, que tiene que ser que si estoy bien, pues puedes tener dinero, de lo contrario no, o que sea una premisa para que le haga caso a otra persona. La violencia sexual, pues obviamente todas las relaciones o actos sexuales físicos que no son deseados ni aceptados por la otra persona y que son obligados. Vamos a ver cómo esto tiene una gran injerencia sobre la transmisión del VIH y cómo nuevamente, o sea, ven que todos los dominios tienen una interacción, cómo esta violencia sexual lleva a otras violencias, sean psicológicas. Bueno, pero todas estas cuatro están muy de la mano de lo que es una violencia de género, que es sobre lo que más encontramos en en el día a día, toda la información que nos llega, en las manifestaciones, porque sabemos de violencia de género enfocada hacia mujer, pero quiero que también visibilicemos la violencia hacia el hombre. Entonces, todas estas de género son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo, y todas estas involucran a las otras, a la violencia física, a la violencia sexual, a la psicológica y a la económica. ¿En qué ambiente se presenta esto? Entonces, en el interpersonal, contra la mujer, en el de pareja, sea hombre-hombre, mujer-mujer, el intrafamiliar, la estigmatización y el bullying, que los coloqué aquí como algo muy importante que vamos a ver sobre VIH. Entonces, las diferentes presentaciones que pueden haber de los actos sexuales están generando los diferentes tipos en estas consultas que tenemos que identificar en cuáles son
en la consulta de nuestro día a día. O sea, como averiguar cuáles son los hijos en la familia, el familiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, hay dos parámetros muy importantes que nos llevan a considerar que la violencia en VIH es muy importante, y es la culpa y el estigma que se genera sobre el diagnóstico de VIH. Parámetros importantes que requerirán de nosotros una intervención, sea desde el inicio del tratamiento, desde la aproximación hacia los pacientes, así como las diferentes ayudas que debemos tener con psicología, con psiquiatría, con trabajo social. Contra la mujer, la Organización Mundial de la Salud en el 2013 consideró que era todo tipo de violencia que generaba un resultado físico, sexual o psicológico, derivado en amenazas de tales actos de coacción o la privación arbitraria de la libertad en mujer. Esto históricamente pues, nos ha llevado a entender que ha sido una relación de poder desigual entre el hombre y la mujer, ha conducido a una dominación de la mujer y a la discriminación en su contra, y es uno de los mecanismos sociales fundamentales por lo que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Y a pesar de que ha habido diferentes movimientos de empoderamiento, se sigue presentando, y sobre todo cuando no hay una adecuada demanda, digamos que de la persona, no una demanda a nivel legal, sino una demanda de querer sentirse bien, de quererse respetar y de recurrir a todas las instancias legales que puede tener la persona porque no tiene confianza en ellas. Bueno, pero ¿qué sucede en Colombia? Este es un informe del Instituto de Medicina Legal acerca de las lesiones no fatales del 2019, es el Forensis, que habla que la violencia interpersonal se presentaron 110.616 casos. Eso es más para que vean cómo lo que es la violencia intrafamiliar tiene un gran porcentaje comparado a lo que es las riñas y demás, que es de 28.277 casos, y cómo la violencia de pareja lo dobla con 49.026 casos. O sea, en Colombia sí existe, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestras consultas, y esto es solo lo que ha sido denunciado, vuelvo a decirlo. De puertas para adentro es otra la situación, por miedo a que esa persona genere más violencia, sea el hombre, sea el hombre en una dinámica de pareja hombre-hombre o hombre-mujer. Ustedes conocen esto, la encuesta nacional de demografía y salud que se realiza cada 5 años. La última que tenemos es del 2015, donde nos muestra toda la composición que tienen las familias colombianas a las personas que se hizo esta encuesta, y cómo una parte de ellas, que es la violencia de pareja, fue estudiada. En ella, el 22.4% de los hombres han sufrido violencia física por parte de su pareja. Aunque aún así no dijeron cuál era la pareja, si era hombre o mujer, pero esta realidad existe en el país. Esta parte nos va a quedar como un tablero de esos de tiza de hace mucho tiempo, con toda la información que les voy a dar sobre la encuesta nacional, que es importante para aplicarla nosotros a VIH. La encuesta nacional se hizo a 92.799 personas. 64% de estas mujeres han sufrido violencia psicológica. 39% expresaron que eran los esposos o compañeros los que las trataban de manera descalificatoria o las subvaloraban. El 31% declararon haber tenido agresiones físicas por parte de su compañero de vida, y la violencia sexual tan importante fue reportada por el 7.6% de las mujeres. Esto en una encuesta en la cual llegaba la persona a la casa y pues era muy posible que que hubiera una negación, pero pues sí se alcanzó a ver algo de esto. Como ven allí, entre las personas, el rango de edad que mayor presentaba esta situación eran las mujeres de 45 a 49 años. ¿Qué es lo que sucede con estas violencias? ¿Qué es lo que más reportaron? Que las zarandean o las empujan, que les golpean con la mano en segundo lugar, o que las han pateado o arrastrado, o que les han golpeado con un objeto duro. Un 5.7%, como ven allí, ha sido tratado de ser estrangulada, y la han atacado con arma de fuego o con arma blanca en un 2.8%. Eso fue lo que encontró la encuesta nacional de demografía. La amenaza psicológica de ese compañero es que las van a abandonar en un 15%, quitarle los hijos o retirarles el apoyo económico, que era lo que les decía como el tipo de violencia económica, y el 7% las han atemorizado con un arma. Digamos, eso es violencia en general. Todavía no hemos hablado de VIH. Y la parte de por qué en la mujer, lo vemos en esta
en esta diapositiva, en la cual todos nosotros sabemos, comprendemos que, digamos, el tejido, la mucosa hay una mayor área en el área genital de la mujer y hay mayores riesgos en cuestión a la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana, haciéndola más susceptible. Por ejemplo, se dice que tienen 2 veces más riesgo de contraer la infección al mantener relaciones sexuales con un hombre que de la manera opuesta, o sea que el hombre adquiera la infección porque la mujer es positiva. Y obviamente cuando son violentas o son forzadas, pues pueden causar abrasiones y heridas que facilitan la transmisión del virus. Otros factores que aumentan la vulnerabilidad de la mujer, pero estos son psicológicos, incluyen la edad, el consumo de alcohol o drogas, antecedentes de abuso, número de parejas sexuales, esto que nos parece tan obvio, participación en trabajo sexual, el nivel educativo y el estatus económico, pero en esta revisión de Krug sí se encontró que tenían una modificación importante. También se estableció que el abuso sexual en la niñez hacía que había un comportamiento de riesgo mayor para la infección por VIH, incluyendo el abuso de drogas, mantener una pareja masculina en riesgo de contraer VIH o tener múltiples parejas, y el intercambio de sexo por drogas, dinero o alojamiento. Esos fueron factores de riesgo que se encontraron y que fue importante en este estudio de Cohen. Pero bien así, quiero traerles dos temas, que es la discriminación que se puede llevar a estas personas en el día a día. No estoy hablando de las personas que ya se dijo que tienen violencia. ¿Y cuáles son? La burla, los insultos, ese acoso por ser de determinada manera, por tener alguna orientación sexual, eso es violencia. Y las repercusiones que tal vez no tenemos en cuenta, que no sea el moretón y demás, puede ser un cambio forzado de domicilio, una exclusión de eventos sociales, que no van a reuniones porque no les vean qué ha sucedido, que no los dejan ir a visitar a la familia, o que no intervenga la familia, la mamá, la papá, a decir qué es lo que está pasando, o que sea aceptado, pero hay una exclusión de esa familia. Y obviamente la pérdida del apoyo económico de la misma familia, pues como, digamos, no hay un poder compartir las vivencias del día a día, y hay una violencia, hay una amenaza, no quiere que vayan, entonces esto da para que se dañe toda la relación, y dentro de esa pérdida que se tienen todos los aspectos, como también es el económico, además del emocional. Eso en lo que vemos día a día. En lo que creemos que no es violencia, pero que aquí, digamos, le estamos poniendo un punto suspensivo, unas comillas, sobre que sí debe ser, y que no debemos tal vez buscar eso cuando encontramos que hay personas, cuando hay mujeres, cuando hay hombres que no reciben el tratamiento adecuadamente, pero porque no lo quieren tomar. O sea, no son solo las partes de depresión porque la pareja lo dejó, porque no ha podido hacer un afrontamiento adecuado al diagnóstico de VIH, sino esto también entra. Las cosas anteriores nos pueden implicar que podemos hacer un tamizaje, digamos que tiene que ver mucho con la perspicacia de cada profesional, pero son algo que nos ayuda a mirar si hay situaciones de violencia en casa. La infección por VIH puede estar asociada obviamente a la violencia de género de manera directa e indirecta. ¿Cuáles son las más importantes? Entonces, pues ya lo vimos anteriormente a través de la violencia sexual, por las abrasiones, por las heridas que se pueden presentar, o sea, algo muy biológico. Esto es muy importante, la incapacidad de las mujeres para negociar el uso de condones o las condiciones bajo las cuales las relaciones sexuales ocurren. Y obviamente la violencia sexual constituye un importante factor de riesgo frente a la infección por VIH. Digamos, esta es la parte primordial de uno de los tantos tipos de violencia, pero que a la vez conlleva a una violencia psicológica, a una violencia física, a una violencia de género, para terminar en lo que es la violencia sexual. Veamos cómo todo ese componente fuerte se presenta en este aspecto. Y de allí la importancia de cómo se adquirió el virus de inmunodeficiencia humana. Otra condición bajo la cual las mujeres han reportado que tienen inicios de lo que son los actos de violencia es cuando las mujeres son diagnosticadas primero que la pareja, primero que el hombre, y cuando van a informar, pues hay, digamos que se echa la culpa a la mujer, o hay actos de violencia. ¿Cuántas personas no nos han dicho, cuántas mujeres no nos han dicho que no quieren decir nada en la casa porque esa persona la va a matar, porque tan pronto se entere, porque viene la infidelidad, qué fue lo que sucedió? Entonces, hay algunos estudios que reportan esta reacción del 3.5 al 14.6. Realmente en Estados Unidos se ha visto a través de metaanálisis que el 18% de las mujeres reportaron violencia relacionada a la revelación de la condición.
y esto estaba muy relacionado con antecedentes de abuso, consumo de drogas, bajo estatus socioeconómico, menor edad, tener una pareja que es VIH negativa o que desconoce su condición y no ha querido hacer exámenes. También, ¿cuántos casos no tenemos en la consulta día a día en que la mujer está en el tratamiento y el esposo no ha querido hacerse el tamizaje de VIH? Bueno, pero entonces si tenemos que ir a la evidencia sobre lo que es, cómo conlleva la violencia hacia el VIH, pues vamos a ver que hay mucha información. Esta revisión sistemática de 31 estudios mostró que la prevalencia de la violencia física en Estados Unidos era del 62%, y ahí digamos que la dividían en lo que era la violencia sexual y la violencia psicológica, como la ven ahí. En el África subsahariana, donde hay una alta prevalencia, las mujeres habían reportado que había una violencia que estaba relacionada con la adquisición del VIH en un 52% frente a un 29% de las mujeres que no tenían VIH. En esta descripción de Koujom-Diyam, muestra una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la violencia y el VIH, y miren cómo fue multicéntrico y encontraron 45 estudios donde se evidenciaba esto, y en Sudamérica simplemente se hizo en Brasil, y digamos que los países latinos que participaron estuvo México. Para 2012, en el estudio de Barros, 2.780 mujeres fueron encuestadas y hubo una prevalencia del 59.8% de confirmación del diagnóstico y los actos de violencia frecuentes y severo, o sea, considerado como física o psicológica. ILI vio en el 2014, en 28 estudios que se hicieron en 331.000 personas, que la infección tenía, digamos, era estadísticamente significativa con un RR de 1.22. Bueno, entonces aquí lo que ven es toda la evidencia donde sí se encuentra que hay una relación directa y en algunos lugares supera el 50%. ¿Qué conlleva esta violencia a la parte de la transmisión por el VIH? Entonces hay un gran impacto porque impide que las mujeres accedan al tratamiento antirretroviral. En algunos casos prohíben el acceso a las consultas o tiene que ir acompañada con él y él tiene que ingresar a la consulta. Muchas veces desalientan el uso del tratamiento y llegan incluso en casos graves a destruir la medicación antirretroviral de su pareja, sobre todo cuando son negativos, y fue lo que vio Mayri en este estudio. Hay un abandono, una culpa, porque supuestamente fue la que llevó la infección al virus, la infección a la familia, y esto fue también a la pareja. Fue lo que, digamos, que conllevó el estudio de cuando revelan el diagnóstico. ¿Qué más cosas se encuentran como consecuencias de esta violencia? Aquí también tenemos información en cuestión a metaanálisis que encontraron que se asociaba significativamente con un menor uso de los antirretrovirales el tener violencia, el tener casos de violencia en la persona con VIH, una baja adherencia al tratamiento y menores posibilidades de una supresión de la carga viral. Entonces, la carga viral, que la carga viral se encuentre en alta, que haya un fracaso virológico, no necesariamente es simplemente que el paciente o la paciente no quiere tomar tratamiento, sino miren todo lo que va detrás. Y una situación que por miedo las pacientes puede que no nos reporten. Como les decía, pues obviamente el fracaso virológico conlleva a un recuento menor de células de CD4, mayores infecciones oportunistas, mayor aumento de lo que son ITS y enfermedades episódicas con un mayor riesgo de mortalidad. Bueno, pero entonces, ¿qué encontramos en Colombia? En una investigación que realizamos en Bogotá, en una población de 4.487 personas, donde 590 eran mujeres, nosotros encontramos que el 33.6% habían sufrido violencia de cualquier tipo, ¿sí? Fuera violencia física y no física. Y aquí no física la entendemos como lo que es la psicológica, la económica, la sexual, digamos que cabe ahí dentro de ese parámetro porque no era la zarandeada, o sea, como les comenté al principio, de cuáles eran las características. Y miren que para violencia física la prevalencia era el 21.9% y la no física el 31.8%. ¿Qué cosas vimos también? Ven ahí que hay una violencia de pareja no física en lo que es mujeres separadas, que se presentaban un 32%, cuando el tipo de familia es nuclear, un 42%, o cuando las mujeres eran las que llevaban el 100% del gasto al hogar, no era el hombre el holgazán, había de todas maneras violencia, un 33.8%, pero violencia no física. Parámetros o factores de riesgo para la violencia física, cuando las mujeres eran separadas, parejas con hijos en un 89.8%,
cuando la familia era monoparental, obviamente por lo que es separada, digamos que es la constitución era el familiograma, cuando no tenían pareja, o cuando el aporte económico en el hogar era del 100% por la mujer, o sea, igual que en el anterior, un poquito más, digamos que no había ahí una irrupción en el orden de que se considera el machista, que es el que tiene que llevar el dinero, y entonces eso llevaba a las peleas. ¿Qué más encontramos en este estudio que hicimos en Bogotá? Factores no relacionados que ya se los había mostrado antes, pero aquí no se identificaron: el consumo de licor, de las drogas psicoactivas, el bajo nivel educativo o un menor aporte económico al hogar por la otra persona. Pues no estuvieron relacionados cuando era el hombre el que llevaba el dinero y pues la mujer llevaba un 30%, porque esto sí fue, digamos, preguntado, cuantificado, en cuantificación al porcentaje que llevaban al hogar para gastar. Tenían un mayor riesgo de violencia las mujeres que habían sufrido violencia de pareja antes, cuando se presenta violencia física en un 64.8%, y cuando habían tenido violencia antes del diagnóstico, la violencia se presentaba en la misma dinámica de pareja en un 77.3%. El uso del tratamiento antirretroviral no estuvo asociado, o sea, si tenían o no medicamento. O sea, pues recuerden que, digamos, este estudio se realizó del 2018 hacia atrás y todavía, digamos, había una indicación de mayores de 500 no iniciar tratamiento. Entonces esto no se vio involucrado ahí. No se vio como un factor de riesgo. Ahora bien, he hablado de mujeres, pero hay otra dinámica en la familia, ¿no? La pareja, el hombre que tiene sexo con hombres. Pues realizamos una estrategia de búsqueda encontrando como criterios de, los términos eran violencia, VIH y hombre que tiene sexo con hombres, y solo encontramos 6 metaanálisis, lo cual era poco comparado a toda la información que hay para la violencia de género. ¿Qué se encontró acá? En este pantalón se encontró que la violencia física había sido reportada en un 15 a 39%, que la violencia sexual de un 8 a un 33% y la violencia psicológica del 22 al 73%. Hay deficiencias en lo que es la salud mental como consecuencia, y una participación en conductas de riesgo para la salud y no adherencia a los antirretrovirales. Eso fue lo que concluyó, o sea que sí se veía que la violencia nuevamente llevaba consecuencias que podían generar un riesgo a la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana. En este metaanálisis, que es el de Buller, se encontró que las víctimas, víctimas de violencia de pareja, tenían más probabilidades de consumir sustancias psicoactivas, de sufrir síntomas depresivos, de practicar sexo anal sin protección y del diagnóstico del VIH como tal, o sea, mayores riesgos, y que los que perpetúan la violencia, o sea, no la víctima, sino el que la hace, pues, tienen más probabilidades de consumir sustancias psicoactivas. Este fue un estudio grande y pues como se ven, todo favorece a la violencia, todos los parámetros que había allí. ¿Qué se podía concluir de esos 6 metaanálisis en cuestión a hombres que tienen sexo con hombres? Que han impactado negativamente en sus relaciones, todos lo relataron, específicamente con las parejas, o sea, con su ciclo, con su contexto inmediato, las parejas, los colegas en el trabajo, los vecinos, y en un sentido más amplio, como ven ahí, informaron sobre consecuencias de la manera como se relacionan con los miembros de la comunidad en la calle, o a través de las redes sociales, o sea, cómo viven insultándose y demás. Casi un tercio de participantes atribuyó los impactos negativos a las experiencias de violencia emocional en forma de insultos verbales, amenazas físicas y malas miradas. Lo comentaban así como las malas miradas. Bueno, hasta este punto, digamos que pues obviamente no es todo el tiempo que uno quisiera para hablar de violencia. Digamos que traté solo de visibilizar lo que era el tema, no solo hablarlo de mujer. Digamos, la investigación que les mostré eran mujeres y veíamos que tenía un alto porcentaje, un 33%, y asimismo, pues todos tuvimos que, todo el grupo interdisciplinario tuvo que entrar a conocer las herramientas. Yo les pregunto a ustedes, en sus consultas, ¿ustedes saben cuáles son las líneas de atención en violencia para mujer? ¿Tienen ustedes algún tipo de directorio en el cual se llame a comisarías de familia, en que si llega una mujer y lo reporta, ustedes qué hacen? ¿Simplemente lo pasan a psicología o a trabajo social, o hay una intervención? ¿Sabían que la violencia se reporta a través de, pues epidemiológicamente, a través de fichas de notificación?
todo este tipo de cosas lo que nos tiene que hacer ver, hacer caer en conciencia es que qué estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo para reconocerlo, para intervenir y sobre todo para darles una mejor calidad de vida. Hoy podemos concluir que la violencia aumenta el factor de riesgo para adquirir el virus de inmunodeficiencia humana y ya adquirido hay una menor adherencia al tratamiento, sea por la condición que haya, o sea, ustedes ya vieron que no les permiten ir a las consultas, cuántas pacientes no van o pacientes no van a las consultas y nosotros no hacemos sino llamarlos y pues no vino. Pero detrás de todo eso hay un escenario que nosotros podemos intervenir y no solo ser recetadores de un tratamiento antirretroviral, de lo último, de los menores efectos secundarios, sino son cosas que tenemos que ver de manera integral con todas nuestras pacientes si queremos mejorar la calidad de vida. Bueno, y cumplido el tiempo, entonces muchísimas gracias. Doctora Jimena, espero a ver si hay preguntas. No, por ahora no hay preguntas, doctor, en el auditorio. Un tema muy relevante que nos toca en nuestro día a día de la consulta y con el cual la mayoría de veces no intervenimos. Creo yo que en la mayoría de los casos, porque no tenemos como el conocimiento de cuál es la ruta que debemos seguir. Entonces, muy importante el tema. Felicitaciones por tan excelente trabajo, doctora Arevalo. Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar entonces con el doctor.